tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya con este análisis que les voy a proponer, terminaríamos la parte explicativa, introductoria al tema de las falacias. A partir de ahora lo que vamos a hacer son trabajos prácticos. Pero primero les vamos a dejar este último video para que puedan seguir estudiando, tratando de comprender mejor. Recibimos todas las consultas que quieran hacer. Les aconsejamos que por razones de asimilación de estos contenidos no dejen para último momento el repaso de estos temas, porque hay algunas trampas que yo voy a tratar de ir marcando y que pueden hacer confundir a más de uno si no está bien advertido. Vamos a trabajar con un texto muy interesante porque es un texto que trata de falacias. El problema está en que al tratar las falacias también incurre en falacias. Uno podría preguntarse, pero es que no se pueden evitar las falacias. Yo diría que sí se pueden evitar. Lo que pasa es que en la medida en que uno necesite argumentar y carece de los datos suficientes, tiene que echar mano a recursos retóricos. Muchos de estos recursos retóricos pueden ser interpretados como falacias o sofismas. Entonces, no voy a hacer un análisis exhaustivo del artículo de Hernán Lombardi que se llama 5 falacias de la cuarentena, porque de verdad las falacias que él señala están bien señaladas. Sí quiero señalar las falacias en las que él incurre, tratando de argumentar por qué la posición de él es mejor que la posición de los otros. No es lo que hago yo en este video. En este video yo lo que presento es un análisis de las falacias, no pretendiendo superarlas, sino reconociendo que a veces es muy difícil evitar las falacias. Pero no es difícil por razones lógicas, es difícil por razones retóricas. ¿Y cuál es la diferencia entre la lógica y la retórica? Hemos visto que la lógica es la disciplina que estudia la validez de los razonamientos. Y la retórica es una disciplina, una técnica, más que una disciplina, es una técnica que intenta hacer plausible un argumento. ¿Se entiende? Plausible no es lo mismo que válido. Puede ser válido, pero no plausible. Puede ser plausible, pero no válido. Es válido, por ejemplo, sostener que la puerta está cerrada porque no está abierta. Lo que pasa es que es una obviedad. Ahora, un argumento desde el punto de vista retórico no solo tiene que ser plausible, sino que también tiene que ser persuasivo. Y a veces para persuadir uno necesita incurrir en una falacia. Eso no quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir que hay que tener cuidado porque en la defensa de las posturas, que es lo que le pasa a Lombardi, uno puede incurrir en lo mismo que está acusando. Recordemos cómo se reconoce un sofisma. En primer lugar, hay que ver si se utilizan términos ambiguos. Bueno, en el artículo que vamos a estudiar no hay sofismas de ambigüedad. Por lo tanto, tenemos que avanzar. ¿Hay sofismas lógicos? Sí, yo he detectado uno, ya lo vamos a ver. ¿En qué consiste un sofisma lógico? Consiste en correlacionar dos hechos, uno de más importancia que implica a otro de menos importancia, o dos hechos que en el tiempo se han dado sucesivamente. En este último caso, estamos ante una falacia causal. ¿Por qué causal? Porque suponemos, digamos, el orador, el escritor, supone que el hecho posterior es efecto o consecuencia del hecho anterior. Y en el sofisma lógico, lo que consideramos es que un hecho de mayor relevancia, no de mayor relevancia, de mayor implicación que el otro, lo implica necesariamente. No necesariamente hay implicación en la falacia de afirmación del consecuente, ¿sí? Así que
solamente tenemos en los 8 casos que vamos a estudiar en este video, solo tenemos uno de carácter lógico, y es lógico causal. Después tenemos la posibilidad de un sofisma de ataque. Un sofisma de ataque consiste en tomar como ilegítima, como improcedente, otra postura, lo cual es perfectamente lógico, pero cuando damos el argumento acerca de esta improcedencia, no nos referimos a la postura, sino a las personas, grupos, partidos políticos, funcionarios que sostienen esa postura. Ese es un sofisma de ataque. Cuestiono no lo que vos pensás, sino te cuestiono a vos por qué pensás eso. A lo mejor vos pensás que los chicos los traen la cigüeña, pero sería un sofisma de ataque decir que vos sos ingenuo por creer esto. Sin embargo, yo tengo razón en considerar que la cigüeña no es la que trae a los chicos, ¿verdad? Muy bien. El problema es retórico. Tu problema es científico, si considerás que a los chicos los traen las cigüeñas. Pero si yo considero que vos sos ingenuo y te ataco por eso, entonces ese ataque es un sofisma, aunque yo tenga razones valederas que no pongo en juego en este discurso. Yo te podría decir, mirá, no hay tratado científico que considere que las cigüeñas traen a los bebés. Por eso es un sofisma de ataque. Ese no sería un sofisma de ataque. Sería si en lugar de rebatir tu argumento, rebato o discuto o insulto, ataco a la persona que sostiene ese argumento. El cuarto caso es el sofisma de generalización. En el razonamiento discursivo se pretende concluir a partir de observaciones fragmentarias, insuficientes, superficiales o escasas. En todos esos casos se trata de un sofisma de generalización. Vamos a ver que hay unos cuantos. Pero los más numerosos, incluso en el set de ejemplos que vamos a ver a continuación, vamos a encontrarnos con el sofisma inatinente, que hay de dos clases: los emocionales, que apelan, a la mayoría, etcétera, ¿sí? a la autoridad, etcétera, y los de datos irrelevantes, aquellos que con pura palabrería intentan sostener una afirmación que no tiene nada que ver con la palabrería que se presenta. En esta clase yo, lo mismo que en todas las clases, intentamos apoyar nuestras afirmaciones en otras afirmaciones relacionadas lógica y empíricamente. Vamos a ver que algunas de las afirmaciones del artículo que estamos analizando incurren en sofismas inatinentes de distinto tipo. Les recuerdo, para el examen solo tienen que reconocer uno de estos 5 tipos. Los subtipos les van a permitir comprender la sutileza que puede haber en los límites entre una categoría y otra, entre los de ataque y los de generalización. Cuando un ataque se convierte en una generalización o cuando una generalización es también un sofisma inatinente. A ese nivel, digamos, de sutileza no podemos llegar en estas condiciones que tenemos en la clase, pero sí podemos aprender, digamos, los rasgos generales de esta postura antifalacias. Vamos a ver la primera falacia. Dice así: les recomiendo que lean el texto primero antes de seguir con este video. Yo de todas maneras extraje literalmente, para no incurrir en la trampa del hombre de paja, que es otra falacia, el straw man, que consiste en poner en boca del adversario lo que el adversario no ha dicho. Esa sería una falacia de ataque. Pero en este caso nosotros no vamos a borrar con el codo lo que estamos escribiendo con la mano. Entonces, si bien extraigo del texto las citas, no las saco de contexto, las trato de poner, digamos, en la medida de lo posible tal como salen, pero sin parafrasearlas, sin cambiar una palabra. Las falacias de moda en la Argentina, de moda en la Argentina, buscan la desvalorización de los pensamientos alternativos,
al del oficialismo y tienen como objetivo descalificar otros caminos para enfrentar la pandemia. ¿Qué les parece? ¿Presenta todas las afirmaciones? Todas estas afirmaciones presentan pruebas. ¿Hay referencias a conductas o a afirmaciones que de alguna forma convaliden estas afirmaciones? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es? Correcto, una afirmación gratuita, porque no intenta exhibir pruebas para sostener su afirmación, simplemente lanza la afirmación. Esta es una falacia inatinente de olvido, como la llamamos nosotros. Se olvida de presentar las pruebas. Puede quedar muy lindo desde el punto de vista retórico, pero desde el punto de vista lógico es nada más que una afirmación falaz. Vamos a la segunda falacia. Cita. Con mirada estrecha, fíjense el uso de los adjetivos. Con mirada estrecha. Ya es un ataque, ¿no es cierto? Salen del campo variables institucionales como funcionamiento de los tres poderes, libertades públicas, estrechamiento y estigmatización de los que piensan diferente. No sé qué quiso decir con estrechamiento, pero tiene que ver justamente con la falacia en la que va a incurrir. Dice así: el modelo deseable es un triángulo que contemple política sanitaria, aparato productivo y pleno funcionamiento de las instituciones. ¿Por qué esta es una falacia inatinente de olvido también? Pero es de otro tipo, es la ignoratio elenchi. No intenta exhibir pruebas para sostener su afirmación. Concretamente, lo que hace es concluir cuál es el modelo deseable sin recordar que estás en una situación excepcional donde la naturaleza o el carácter de la excepcionalidad impide que se desarrollen todas las cuestiones deseables. En lugar de proponer una medida superadora, simplemente critica, ¿sí?, la actitud de sus adversarios. Pero lo hace olvidando aquello que quiere probar, que es cuál sería el modelo deseable. ¿Y por qué sería deseable aún en esta situación excepcional? Vamos a la tercera falacia. Es la falacia, él dice así: la falsa dicotomía entre salud y aparato productivo encubre la no resolución de la imperiosa necesidad de pensar la Argentina a la salida de la crisis. ¿Se entiende? La falsa dicotomía entre salud y aparato productivo encubre la no resolución de la imperiosa necesidad de pensar la Argentina a la salida de la crisis. Esta sería la conclusión. Entonces, uno dice, claro que es imperioso pensar la Argentina a la salida de la crisis, pero esto ¿qué tiene que ver con la falsa dicotomía entre salud y aparato productivo? Y acá viene la falacia de la repetición de principio, muy difícil de pescar. Para las estrategias sanitarias, como para cualquier política pública, son imprescindibles recursos que solo se obtienen de los impuestos que paga el sector privado. ¿Por qué para mí es una petición de principio? Si la estrategia sanitaria depende de los impuestos, no es posible la estrategia de la cuarentena. Entonces, para hacer posible la estrategia de la cuarentena, no tiene que haber cuarentena. ¿Se dan cuenta cuál es? En este caso, sería una petición de principio autocontradictoria. En lugar de ser virtuosa, esto es verdadero, este libro dice cosas verdaderas porque el mismo libro lo asegura, esa sería virtuosa. En este caso sería defectuosa. Si hacemos lo que él dice, no lo podemos hacer por lo que él mismo dice. Por eso también es una falacia inatinente de olvido. Vamos a la cuarta falacia. El texto dice: la falacia de ustedes no pueden hablar, que sería la falacia del tu quoque, surge como un rugido cuando alguien desarrolla y expone una idea alternativa, como un rugido.
esta es la figura retórica de la animalización. Lo mismo que la demonización consiste en un ataque. ¿Cuál es el ataque? Como el adversario no puede defenderse, se convierte en un espantapájaro, en un straw man, en un hombre de paja. Se le adjudica al otro una respuesta para la que no da ocasión de replicar. Esta es una falacia de ataque. Vamos a la quinta falacia. Dice así, insisto, estos son ejemplos que no se me ocurren a mí, están en el texto. Búsquenlos y los van a encontrar tal cual yo los extraje. Más allá de la inaceptable reiteración de errores, que aunque admitidos y reconocidos siempre suceden para el mismo lado, fíjense si siempre suceden para el mismo lado, es una generalización. Es muy simple detectar este tipo de falacias. Se cae en las falacias de la comparación defectuosa y la generalización apresurada. La acusación que hace el autor de este artículo es la misma falta en la que él lamentablemente incurre. Es decir, es la falacia del embudo. Se apela a excepciones infundadas para defender determinada regla o determinado principio general. Pero también es una falacia de generalización desmesurada. Se apela a datos insuficientes. O en todo caso, esos datos insuficientes están en su mente, no los expresa, no los explicita. Por eso estamos ante una falacia de generalización, que es uno de los 5 tipos que nosotros queremos que conozcan. Acuérdense cuáles son: los de inatinencia, los de ambigüedad, los de ataques, los de generalización, ¿sí? Y los lógico-causales, que sería el 5.º tipo. La sexta falacia. Fíjense, la duración de las medidas no es un hecho de la naturaleza, sino una decisión política. La profundidad abarcada y la calidad de la implementación son también de su responsabilidad. Se refiere a la profundidad abarcada por la decisión política. Pensar en la salida de la cuarentena es tarea central, tan imperiosa como el manejo de la misma. Acá tenemos un ejemplo de la falacia lógico-causal. Y estamos ante una correlación accidental. Interpretamos cualquier correlación como si fuera causal. Es decir, como si las medidas políticas obedecieran exclusivamente a hechos de la naturaleza, o sea, como si no obedecieran a hechos de la naturaleza y fueran siempre motivados en el capricho. Esto, fíjense que puede ser o una falacia de ataque. Usted vota eso porque usted es caprichoso, sería una falacia de ataque, pero en realidad lo que dice no es que lo hacen porque son caprichosos, sino que lo deberían hacer para no ser caprichosos. Pero para no ser caprichosos hay que entender que la duración de la pandemia es la que determina la duración de la cuarentena y no al revés, que es lo que parece deslizarse en esta afirmación bastante rápida, bastante desprolija del autor. Por eso estamos ante una falacia lógico-causal, no se denomina el subtipo correlación accidental. Interpretamos dos hechos que podrían estar relacionados como estrictamente relacionados desde el punto de vista causal o lógico. En este caso no se trata de una cuestión lógico-formal, sino de una cuestión simplemente causal. Con tu decisión de poner la cuarentena, no traes la pandemia. Con tu decisión de sacar la cuarentena, tampoco sacas la pandemia. Podemos discutir, eso sí, si la duración es adecuada, etc. Hay otros argumentos que utiliza el autor que vale la pena considerar. Pero como los pone, los explicita de una manera, podríamos decir, decorosa, no incurre en falacias remarcables. Vamos a la séptima falacia, ya estamos terminando.
Toda la experiencia internacional acumulada, dice, muestra los intentos de salir sin desaciertos en el menor tiempo posible. Vamos a suponer que sea verdad esto, ¿no? Hasta ahora hay algunos casos, como por ejemplo el de Corea o el de China, donde se ha salido de la cuarentena sin desaciertos y en poco tiempo. Pero acá tenemos, en lugar de invocar casos específicos, casos concretos, fíjese lo que hizo Suecia, o fíjese lo que hizo Suiza, o lo que hizo Bélgica. No, habla en general. Entonces, esta afirmación sí es candidata a convertirse en una falacia. ¿Por qué? Porque puede ser que se tome la experiencia internacional como autoridad, y en ese caso se trata de la falacia ad baculum. Como usted no sabe, acá en realidad no sería ad baculum, yo mismo me equivoqué, es una falacia ad verecundiam. Yo lo voy a corregir para cuando subamos este video. Ad verecundiam significa ¿cómo no sabe usted lo que están haciendo los que saben? ¿Por qué no sigue al sabio? Y lo podemos tomar en todo caso desde el punto de vista de la cantidad de opiniones favorables como una falacia ad populum. En ambos casos se trata de una falacia inatinente, pero en este caso no es de olvido, sino es emocional. Recuerden, no es una falacia ad baculum, como dice acá, sino que es una falacia ad verecundiam, lo que se llama el sofisma de la autoridad. Esto es así porque lo dice alguien que sabe. Muy bien, vamos a la octava falacia. Acá las tenemos un poco más complicadas, estas falacias. Quiero aclarar que este extracto que hice es secuencial. A medida que lo fui encontrando, la fui poniendo. Y otras que podían interpretarse de manera un poco más asistemática, no las consideré. Las falacias aquí descritas, dice el autor, no son exhaustivas. No abarcan todo el espectro. Esta es claramente no una falacia, sino una manera retórica de decir, bueno, para muestra basta un botón, hay mucho más. Lo importante es que en una discusión estamos obligados a ser exhaustivos, no a no fatigar al auditorio, sino a abrumarlo con pruebas. Hay otras que vale la pena hallarlas. Es una colección abierta, pero las identificadas sirven para entender la construcción de un supuesto sentido común que se presenta como el único posible. Son las herramientas que se usan para la construcción de un relato que oculta la realidad. Fíjense cuántas acusaciones y cuán escaso es el número de pruebas que se presentan. Si vos querés argumentar, siempre tenés que usar pruebas. En lugar de tomar el discurso del adversario de manera implícita, toma los datos, como estamos haciendo nosotros, los datos que él mismo aporta. Vamos al análisis. Hay otras, dices, refiriéndose a las falacias, que vale la pena hallarlas. Esta es claramente una generalización precipitada, ya que generaliza sin datos explícitos. Yo no me voy a poner a contar cuántas son las falacias en las que incurren los adversarios de Lombardi. El que tiene que hacerlo es él, no yo. ¿Se entiende? Por eso es una falacia, porque te da a entender que hay un universo por descubrir, que él lo descubrió, pero que él no te quiere cansar mostrándotelo. Bueno, te lo tiene que mostrar, si no, no te convence. Y si te convence, es porque te ha engañado. No quiero decir que sea un engaño y que los otros no incurran en falacias. Quiero que se entienda bien este punto. El punto es, si yo tengo que hacer una acusación, como en este caso la está haciendo, no es un ataque, es simplemente una acusación. La tengo que sostener con datos. Entonces podría decir, el señor jefe de gabinete dijo tales y cuales cosas, y esto es una falacia. Y no sostener que hay muchísimas, pero que las tiene que buscar el lector. Y finalmente lo acusa a
al gobierno, a sus adversarios, de intentar una construcción de un supuesto sentido común que se presenta como el único posible. Ese es el ataque tu quoque. O sea, quieren hacer esto, aquello y lo otro para engañarnos. Bueno, con esto damos por terminado esta parte del programa. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo aprendan, espero que les vaya bien en el examen. Cualquier cosa estamos dispuestos a responder todas las preguntas